Bienvenidos a este primer video de nuestro blog. Dado el contexto, hemos decidido entrevistar y tener nuestro primer video con Alfredo Bular. Alfredo Bular es, como todos saben, socio del estudio Bular, Falla y Ezcurra y un experto en arbitraje internacional. Y vamos a hablar con Alfredo un poco sobre la situación de Fernando Cantuarias, que ha sido enviado a prisión preventiva recientemente. Alfredo, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco cuál es la tesis del fiscal para pedir la prisión de Fernando y si es correcta o incorrecta. Bueno, la tesis del fiscal es tan sencilla como absurda, o sea, no tiene ningún fundamento lógico en los hechos. La tesis del fiscal es que hubo un supuesto acuerdo en una reunión que se desarrolló en el Ministerio de Transportes, en el cual se acordó fijar un honorario inflado. El honorario inflado básicamente es porque el fiscal considera que debió utilizarse la tabla de honorarios de la Cámara de Comercio de Lima, que por ejemplo arrojaría 100 como honorario, y estos árbitros cobraron 150, entonces los 50 de diferencia según él es una coima disfrazada, y que esto se deriva de un acuerdo que llevaba implícito que le iban a dar la razón a Odebrecht. Esa es básicamente la tesis. ¿Cuáles son los problemas de la tesis fiscal? Lo primero, la reunión se ha pintado como una cosa ilegal, ilegítima, inmoral, y eso no es así. Una reunión entre las partes y los árbitros para designar al presidente o establecer las reglas del arbitraje es perfectamente normal. Es una práctica usual que eso ocurra. Es más, para la designación del presidente muchas veces la reunión ocurre solamente entre una parte y su árbitro, el árbitro que ha designado. Y eso es normal en la práctica general, en las reglas de la IVA. No se considera que eso pueda generar ningún problema en el arbitraje. El arbitraje es una institución distinta, no lo podemos ver igual que un juez, tiene un rol diferente y eso es perfectamente aceptado. Y conversaba hace un momento con unos expertos de arbitraje que están acá en una reunión y todos estaban sorprendidos de que eso pueda ser considerado como algo ilegal. El segundo problema es el cálculo honorario. Lo que dice es el honorario está inflado. Primero dice algo que es incorrecto. Primer error, que esto es que debió aplicarse la tabla de la Cámara de Comercio de Lima. Falso. Es un arbitraje ad hoc. Lo que dice la ley es que debe fijarse un honorario razonable. Y razonable usualmente es un honorario acordado con las partes, con las partes. Entonces no era necesario la tabla de honorarios de la Cámara de Comercio. Un arbitrador podría cobrarse el sueldo normal del árbitro. La remuneración que compensa el tiempo del árbitro, y las partes lo pueden aceptar o no lo pueden aceptar, pero tiene que ser razonable. Y, digamos, no está sujeto a una tabla. Pero vamos a tomar por un momento la tabla. La tabla está mal aplicada por el fiscal. Primero el fiscal hace el cálculo. La tabla es básicamente una fórmula que se aplica sobre un monto. Entonces dice, ¿cuál es la cuantía del arbitraje? Y se le aplica un monto. Y a ese monto se le suman otros elementos como dificultad, pretensiones declarativas, es decir, que no son cuantificables en dinero, y con eso se arroja un honorario. Eso es lo que hace un centro arbitral cualquiera en el mundo, el de Hong Kong, el de Singapur, el de Londres, la CSI en París, cualquiera utiliza un sistema muy parecido a ese. Primer problema, aplicando incluso la tabla de honorarios. Ha calculado el fiscal sobre la base del monto de condena, es decir, lo que dice el laudo, no sobre lo que se demandó. Los honorarios siempre se calculan sobre lo que se demandó. No tiene sentido. Eso quiere decir que si el laudo dice que no se debe nada, el árbitro no cobra nada, o el árbitro va a querer fijar un monto mayor para condenar para que su honorario sea más alto. Eso no tiene ningún sentido. Es absolutamente absurdo. Es ilógico. Es totalmente ilógico. Segundo problema. Ahí debe considerarse todos los montos demandados. Si se incluye en la demanda el pago, por ejemplo, del IGB, de los impuestos, que la Fiscalía no ha considerado. Claro, la Fiscalía no lo ha incluido, con lo cual reduce el monto, y al reducir el monto, lo que hace es, nuevamente, va agrandar la diferencia. Alejando la diferencia y hacer marcándolo. Después, ¿qué más hace la Fiscalía? Aplica una tabla de honorarios que no era aplicable. Aplica la tabla del año 2017, cuando debería haber aplicado la tabla del 2012. Adicionalmente a eso, si uno hace todos estos ajustes, más algunos ajustes adicionales como tipo de cambio y otras cosas que ha hecho la Fiscalía, la diferencia que la Fiscalía dice que son $30.000, que sinceramente para un árbitro de las calidades y del reconocimiento de Fernando Cantuarias es un monto no significativo en relación a los honorarios que él recibe usualmente en un arbitraje. Tenemos además complejidad, y he visto muy fácil de salir el fiscal a decir que es un arbitraje sencillo. La complejidad significa la cantidad de trabajo que uno involucra, ¿ya? Y más que la dificultad del caso, que puede ser relevante, en este caso habían dos laudos, hay que hacer doble trabajo, hay que hacer dos sentencias. Es como hacer dos sentencias. Y evidentemente hacer dos sentencias no es igual que hacer una. Entonces, y hay un ajuste
menor en el arbitraje como consecuencia de esos factores. Además, habían habido cambios de pretensiones, o sea, la parte había planteado más pretensiones, lo cual significa volver a estudiar el caso. Entonces, es absolutamente lógico que se haga un pequeño añadido de no de $30,000, sino de... Solo para tenerlo claro, cuando hay pretensiones declarativas, los árbitros también van a cobrar por su trabajo, ¿correcto? Lógico. Imagínense que yo pido que me paguen $1 millón más la nulidad. La nulidad no tiene un valor, es una declaración. Voy a declarar nulo algo. Eso se cobra. No tiene cuantía, pero es trabajo, hay que estudiar. Y eso es un poco lo que aquí ocurre, que muy ligeramente se ha aplicado un horario y se ha generado un espejismo. En realidad lo que han hecho no es disfrazar un honorario alto de un honorario, digamos, no han disfrazado un soborno de honorario, han disfrazado el honorario de soborno, que es diferente. Han hecho exactamente lo contrario, han transformado un honorario a través de una manipulación de los números en una aparente un subcosto adicional, un sobrecosto, perdón, adicional del honorario, y ahí está el problema principal del fiscal, ¿no? Entonces, cuando uno agarra todos esos elementos, lo único que le queda al fiscal es la declaración del colaborador eficaz, ¿no? El colaborador eficaz dice que ocurrieron una reunión en la que se acordó algo donde el honorario adicional no existe. Entonces uno se pregunta... Si no existe honorario adicional, no hay ¿cómo delito. Exacto, y si no hay, ¿cómo puede haber cohecho, cómo puede haber asociación ilícita para delinquir si el honorario es el honorario que correspondía? Si ustedes llevan este caso a la Cámara de Comercio, a AmCham, a la Cámara de Comercio Internacional, la que está en París, a Londres, el honorario saldría igual o mayor. En el caso de otros centros arbitrales, mucho mayor. Hay árbitros que cobran la hora $1,000. Hay árbitros que cobran $1,000. Sí. Este caso es bien interesante. Este caso debía haber ido al CIADI, porque tenía cláusula CIADI. Y han hecho mucho rollo sobre el tema DOC. ¿Por qué no fue al CIADI? Porque el Estado peruano se equivoca y coloca una cláusula CIADI para una empresa brasilera. La empresa brasilera no ha firmado el CIADI. En consecuencia, no puede ir al CIADI. Es un error del contrato. Las partes por su lado cambian un arbitraje ad hoc sin participación de los árbitros. Cambian en el trato directo un arbitraje ad hoc. Si esto hubiera ido al CIADI, los honorarios de árbitros hubieran sido $700,000, $1 millón. Es decir, muchísimo más altos de lo que ha arrojado este caso, de lo que se arroja en lo que se ha cobrado en este caso. Lo cual demuestra que hay un absurdo en tratar de pintar el honorario tan alto. Efectivamente, los honorarios son honorarios importantes porque así se cobra en el arbitraje. Y eso no tiene nada que ver con corrupción, tiene que ver con los estándares. Lo que se cobró en ese caso es un honorario común y corriente. Si uno hace ese ejercicio con cualquier arbitraje, va a llegar a una distorsión. Y hablando de distorsiones, ¿cómo crees que esto va a distorsionar o a afectar el arbitraje en Perú? Claro, hay muchos árbitros extranjeros que ya me han expresado su preocupación porque tienen casos en Perú. Traer árbitros extranjeros es una garantía de traer experiencia, integridad de estos árbitros, conocimiento, reputación, y esto evidentemente va a reducir. Los árbitros locales también van a abstenerse. ¿Quiénes van a quedar? Los que quieren correrse el riesgo, que usualmente son los que no tienen las mejores prácticas. Y eso definitivamente va a hacerle mucho daño al arbitraje, mucho daño a las empresas, mucho daño al Estado, porque vamos a tener arbitrajes de menor calidad. A pesar de que se había avanzado mucho con el arbitraje hasta ahora. Sí, y a pesar de que yo estoy absolutamente de acuerdo que es importantísimo combatir la corrupción. Y si hay actos de corrupción tienen que ser sancionados. Y no tengo ninguna duda que han habido algunos casos de corrupción. Pero cuando uno inicia una cacería de brujas y mezcla y no separa la paja del trigo, el efecto es peor. Porque lo que hace es generar que el arbitraje se convierta en un espacio donde los únicos que quieren arbitrar son los corruptos. Lamentable. Bueno, ojalá que acabe pronto esta situación para Fernando en particular, porque desde este blog creemos completamente en su inocencia también. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a ustedes por vernos. Gracias.